un guerrero dejaría su espada ahí en la cama. No, sabemos que esta es una espada. ¿Quién lo dice? Hebreos, dice que es como una espada que penetra. Entonces, le quiero pedir, esfuércese por traer su Biblia, su espada, domingo a domingo. Amén. Vamos a estas 10 señales, pero lo primero que le quiero dejar en su corazón es que la palabra o permanecer, la idea de permanecer en Cristo es un concepto central en la fe cristiana. Por ejemplo, hoy iniciamos la escuela dominical, que realmente no son clases nuevas. Es como un esqueleto, es como el tronco común dentro de nuestra iglesia para saber cuáles son las bases doctrinales de nuestra iglesia. Hoy me dio mucho gusto ver a algunos, ¿verdad?, ahí tomando su clase. Yo le quiero pedir a los que tal vez no se identificaron en qué clase tomar, tome la clase de Identidad 1, váyase a Identidad 1 y empiece ahí, empiece desde ceros tomando su clase, entendiendo principios básicos. Bueno, uno de los principios básicos, y lo va a ver en cada una de las clases que va a recibir durante este año, es permanecer. Nosotros hablamos siempre, cuando hablamos de doctrina bíblica, no, la doctrina es que una iglesia tiene un gobierno teocrático, sí. Que la iglesia tiene que tener oficiales ordenados, sí. Que la iglesia tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua, sí. Y que también tiene que tener la Santa Cena, sí. Pero pocas veces decimos que el permanecer firmes en Cristo es un principio doctrinal central. No es opcional, no es como decir, en las iglesias como que los pastores de repente deberían, no, sí deberíamos, sí o sí deberíamos los pastores de hablar de permanecer en Cristo, porque dígalo conmigo, es un concepto central en la fe. Es un concepto central porque significa que así como hemos aprendido que la Biblia es importante, el estudio de la palabra, el bautizarnos en agua, el bautismo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la lectura de la palabra, también permanecer en Cristo es un concepto central de fe. Especialmente, escuche bien esto, cuando encontramos formas bíblicas, porque hay mucha gente hoy, y lo digo con respeto, que quieren permanecer en la fe en Cristo sacando los principios básicos. Si una iglesia saca la oración y quiere permanecer en la fe, pero al sacar la oración meten entonces la psicología, porque hoy ya no les llaman siervos de Cristo, hoy les llaman coach. ¿Coach de qué? Si la Biblia dice que el mismo apóstol Pablo, todo lo que he hecho por Cristo lo tomo como basura. ¿Qué he logrado para Cristo? Más que ser un siervo fiel, un siervo obediente. Hoy el coach, la psicología sacó la liberación, la psicología sacó la oración, la psicología sacó el arrepentimiento, la psicología sacó el quebrantamiento, y son principios que tienen que existir. Entonces, número 1, primer señal. Juan 8:31, por favor, Oscar, Juan 8:31, permanecer en su palabra. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo puedo saber que va a haber siempre situaciones difíciles? Por eso les decía, ¿cómo vas a permanecer en Cristo, amado hermano, si no cambias tu actitud? Tú le quieres servir a Dios, tú quieres dar órdenes, tú quieres dar mandatos, pero cuando se te pide sujetarte a ti, tú no lo quieres hacer. Pero si te gusta hablarle a tu equipo, si te gusta en tu equipo de trabajo dar órdenes, exigir, pero cuando se te pide a ti, que estás arriba, cabeza, que te sometas, que te sujetes, que obedezcas, ahí dices, no, ya me ofendo cuando a mí me lo piden. No puedes pedir lo que no das. Si tú dices que seamos obedientes, sé obediente. Si tú dices que seamos mansos, seamos mansos. Si tú dices que seamos humilde como Jesús, sé humilde como Jesús. No puedes tú, hablando de cómo permanecer en Cristo, creer que yo puedo permanecer fiel a la palabra o fiel a Dios si yo no permanezco en su palabra y si no hay un cambio real de actitud. Mire bien lo que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis realmente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra te va a hacer libre. Estudiar la palabra, permanecer en la palabra, enseñar la palabra, cantar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, te hará libre. Entonces escuche esto: estudiar, meditar, obedecer
Es esencial para permanecer en Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos guía, nos corrige y nos fortalece. Yo no puedo creer que solamente la palabra, ¿verdad? Porque decíamos, en algunos momentos de nuestra vida decimos, la Biblia o ciertas promesas bíblicas me gustan. Ciertas promesas bíblicas me agradan. Pero cuando esa promesa bíblica es tomada del Antiguo Testamento, la ponemos un poquito como en duda. No, el mismo David decía, Señor, tu consejo es la suma de tu palabra. El consejo de Dios es la suma del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y hoy en día las iglesias están apagando, están anulando el Antiguo Testamento, pero solo cuando les conviene. Porque si tú vas a tomar cosas del Antiguo Testamento, bueno, tómalo todo. No digas esto sí, esto no. El Antiguo Testamento es parte de la palabra, parte de los 66 libros que sí o sí nos ha dejado el Señor como instrucción. Dice una vez más el mismo David, tu consejo es la suma ¿de qué? De tu palabra. Número 2, segunda señal para permanecer en Cristo. Juan 15, 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Permanecer en su amor. Dice, Jesús enseñó, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Quiere decir que obedecer los mandamientos de Jesús es una expresión de amor hacia Él, hacia una forma de permanecer en su amor. ¿Cómo puedo yo permanecer en el amor del Señor si yo no creo en su amor? ¿Cómo podría yo permanecer en el amor si en algún momento me cuesta trabajo, ¿verdad?, creer que Él me ama? Mire, vamos a leerlo ahí juntos. Esa es la... Si quieres, regrésate por favor al 9, y lo vamos a leer ahí en esa versión. Dice, como el Padre me ha amado, ¿qué? Así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha sentido ese amor, ese abrazo de Dios? Pues la Biblia dice, eso que tú sentiste, permanece en ese amor, permanece en esa gracia de forma sobrenatural. Mire, es que el amor, hay gente que dice, es que el amor, por ahí hay una canción, ¿verdad?, que te gustaba de José José, que decía que el amor se acaba. No, si el amor se acaba, entonces no era amor. Porque el amor no es algo que se puede acabar. Imagínense a Dios dándonos un amor ágape, no un amor filos, no un amor eros, un amor ágape. Cuando le pregunta el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Es que Pedro no estaba entendiendo qué clase de amor. Pedro hablaba de un amor filos, pero el Padre Jesús estaba hablando de un amor ágape. Y lo mismo aquí nos está diciendo, como el Padre me ha dado amor ágape, un amor incondicional, porque el amor no puede ser condicionado. Nosotros como seres humanos queremos condicionar el amor. Decir, sí te amo siempre y cuando cambies, sí te amo siempre y cuando haga lo que yo te pido. En el hogar, usted lo ha visto, los que son casados levanten su manita. ¿Podríamos nosotros durar en un matrimonio donde el amor es condicional? Donde te dicen, ¿sabes qué? Si tú no me cocinas bien, yo te voy a dejar y me voy a buscar otra. No va a durar nada. Porque el día que te equivoques y la salsa pique más de lo normal, ese día te van a pedir el divorcio. Sin embargo, ¿qué pasaría en un matrimonio donde el amor no es condicional, sino se vuelve un amor incondicional, un amor entregado, donde tú te entregas? Porque para recibir amor es porque yo entrego todo mi amor. Claro que a veces cuando entregamos todo ese amor y todo ese corazón, el corazón a veces va a haber alguien que te va a fallar, alguien que te va a lastimar. Pero si tú no tienes bien puestos los ojos en Jesús, vas a andar por toda la vida diciendo, es que me lastimaron, es que me dañaron, porque tus ojos no están puestos en Dios. Pero la Biblia dice, el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Número 3, tercer señal importante para permanecer en el Señor. Juan 15, 4 y 5.
Número 3, permanezcan en comunión con Él. Permanece en comunión con Él. Jesús usó la analogía de la vid y los pámpanos diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ahí habla del fruto del Espíritu Santo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque la gente a veces dice: ya me cansé, pastor. Así como la Biblia dice que hay que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. No, de esos 9 la verdad es que me cuesta mucho. Ya me cansé, yo creo que yo no estoy hecho para esto. Yo creo que honestamente no me salen bien la forma de llevar el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa? El Señor no te está pidiendo que tú produzcas un fruto que no viene que no puedes producir. Porque tú no le puedes decir a un árbol de higos, ¿verdad? No le puedes decir a ese árbol de higos que te dé manzanas o que te dé uvas, porque la naturaleza no es que ese árbol que sea una higuera. Si ese árbol es para hacer higos, es una higuera, no es una vid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la palabra, tu santo, mientras más tú permanezcas en el Señor, más fruto vas a dar. El fruto va a crecer en ti. Pero ¿qué pide el Señor? Solo tú mantente pegado a mí. No te alejes. Mantente continuamente en mí. Y dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una relación íntima con Cristo solo se da a través de la oración, la adoración y la dependencia de Él, pues es vital para permanecer en Él. Es decir, la oración, cuando hablamos de oración, no es una oración casual, porque a Dios no le gusta la oración casual. Una cosa es una oración que nace de un corazón genuino, donde las palabras no son rebuscadas, donde las palabras no son manufacturadas, no, de ese corazón tan sencillo en decir: yo te necesito, Señor, aquí estoy, abro mi vida, abro mi corazón, pero no me puedo separar. Por eso dice: permanece en mí. Y si tú permaneces en mí, yo voy a estar en vosotros. La Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no dice: si tú te acercas, yo te rechazo. No, dice: si tú estás bien pegado a mí, yo no te voy a alejar. Tú permanece en mí y entonces yo voy a permanecer en ti. Y ahí viene: el pámpano puede llevar un fruto, pero siempre y cuando ese pámpano esté pegado, ¿verdad? Tomado, esté cerca de esa vid, y entonces así el fruto lo vamos a producir. Número 4, la cuarta señal para permanecer en Cristo, para no dejar que nada nos mueva, que nada nos haga claudicar, que nada nos haga salir de los caminos del Señor, que nada nos haga perder la fe, que nada nos haga apostatar, es permanecer, Colosenses 1:23, en la fe. Permanecer en la fe. Pablo exhorta: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Una fe firme en las promesas de Dios y en el evangelio es clave para permanecer en Cristo. Y es que la fe no puede ser contagiada, amados hermanos. La fe no puede ser contagiada, sin embargo, sí puede ser alimentada. ¿Sí? Colosenses estamos leyendo 1, ¿qué? 23. Vamos a leerlo juntos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanece en la fe. Ahora, ¿cómo puedo yo permanecer en la fe si no es a través del oír y el oír la palabra? ¿Cómo puedo yo permanecer en la fe si ante cualquier circunstancia que puedo yo vivir, comienzo yo a dudar del poder de Dios? Comienzo yo a dudar de la respuesta de Dios, y más allá, comienzo yo a dudar simplemente de lo que Él dejó escrito. Entonces, para yo permanecer en Cristo, para que nada me mueva de Él, yo necesito tener fe, alimentar mi fe, desarrollar mi fe. Por eso a veces Dios nos mete en momentos de dificultad, en enfermedades que se salen del efecto del paracetamol de 500 miligramos, que dices: es que antes esta enfermedad
Pues yo nada más con una pastilla se me quitaba, antes con este remedio se me quitaba y ahora ya no. Y usted lo ha visto que ahora las bacterias y los hongos y los virus se han vuelto más resistentes. Hay más gente muriendo en el mundo por resistencia bacterial, porque ya no le hacen los antibióticos, porque así es. Hay momentos en nuestra vida, amados hermanos, donde necesitamos que nuestra fe aumente. Porque hubo una fe que te ayudó para llegar a los pies de Cristo. Una medida de fe que te ayudó para bautizarte. Una medida de fe para creer que Dios podía sanarte. Pero cuando ya las cosas no te funcionan como al principio, la medida de fe tiene que ser mayor. Si yo no hago la medida de fe que Dios me ha dado, porque todos tenemos una medida de fe. Hay gente que puede decir, pastor, es que yo siento que nací sin fe, como que a mí el Señor no me dotó de fe. No, sí, todos nacemos con una medida de fe. Unos tienen más fe que otros porque la han alimentado, porque la han desarrollado. Número 5, permanecer en comunión unos con otros. Hebreos 10, 24 al 25. Permanecer en la comunión unos con otros. ¿Cómo poder desarrollar nuestros dones, nuestros carismas, nuestros regalos, los regalos espirituales que Dios nos ha dado, si no es en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podría yo entonces crecer en carácter? ¿Cómo podría yo crecer en temperamento si no es dentro del cuerpo de Cristo? A veces Dios va a usar a la persona que tienes a tu lado para lijarte. A veces Dios va a usar a tu pastor para lijar tu corazón necio, tu carácter, tus formas. A veces Dios va a tener que usar a alguien dentro de la iglesia para moldear tu corazón. Y entonces esos que se conectan siempre a través de redes sociales, que no se quieren unir a un cuerpo, que no quieren permanecer, que no quieren rozarse, tener contacto con el cuerpo, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar que Dios use a alguien de entre la iglesia para que haga crecer mi paciencia, para que haga crecer mi dependencia, para que me haga entender que en medio del cuerpo de Cristo dice que Él es la cabeza de ¿quién? Del cuerpo. No dice que Él es la cabeza de los llaneros solitarios, no dice que Él es la cabeza de los que se creen lobos solitarios. No. Él no se mueve en los solitarios, Él se mueve en los que están dentro del cuerpo. En aquel que dice, ay pastor, cada vez que vengo me toca una hermanita que me dice que me pare de esa silla y me pase a otro lugar y yo me enojo con la hermana porque pues ella no sabe quién soy yo. Yo vengo de la realeza, yo vengo de Carlos V y me dice la hermana del diácono con el chaleco, vaya para allá atrás y que me mueve de lugar. Dios está formando tu carácter. Dios está tratando algo en ti. Cuando tú como papá vienes y te dicen, saca a tu hijo a la clase y tú estás en una lucha, no, pero ¿por qué? Ahí no estás dejando que Cristo forme tu carácter. Tu hijo necesita un alimento de acuerdo a su edad y tú necesitas otro alimento de acuerdo a tu edad. Entonces dile que está a tu lado, Dios nos va a lijar, Dios nos va a formar. ¿Ven? Dios va a lijar tu talento, Dios va a formar tu talento. Dios va a lijar tu carácter, tu temperamento. Pero si tú huyes, si tú le corres al pastor, si solo amas al pastor cuando solamente te da bracitos, pero cuando te corrige ya no es tu pastor, es tu enemigo, no te vas a formar. Y así andes de iglesia en iglesia, en todas las iglesias te van a lastimar. Abre bien tu oído, porque por más que huyas al proceso, el proceso no va a huir de ti. No puedes huir de un proceso, porque el proceso te va a alcanzar. Y lo que tú dejaste inconcluso aquí, a la otra iglesia, ahí el Señor te va a esperar con ese proceso. Entonces entendamos, amados hermanos, tenemos que permanecer de acuerdo a la palabra en unidad. Dice, considerémonos unos para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas. No cuando te platiquen, cuando tú veas que aquel día se acerca. La llegada de Donald Trump y todo lo que está haciendo es el panorama perfecto que necesita el anticristo para aparecer. Necesita haber un caos
para que entonces el anticristo llegue y diga: tranquilos, naciones que se están matando unas contra otras, ya llegó quien va a traer paz. No puede poner paz donde hay paz. Todo se está simplemente acomodando para que el anticristo diga: necesitan un solo gobierno. Porque acuérdense que los presidentes, cada uno hace diferentes cosas, pero si ustedes se unen a este gobierno, ahí va a empezar él entonces a vender, a protagonizar el gobierno del anticristo, ¿ok? Entonces necesitamos la comunión unos con otros, porque eso fortalece nuestra fe y nos hace permanecer en Cristo. Número 6, para permanecer en el Señor, Primera de Juan 3:6, por favor, Oscar. Primera de Juan 3:6, necesitamos permanecer, escuche esto, en santidad. Dice la palabra en Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué permanecer en santidad? ¿O qué es santidad? Santidad es estar separado para el Señor. Santidad es cuidar mi boca, mis ojos, mis labios. ¿Dónde pongo mis ojos? ¿Dónde pongo mis labios? ¿Dónde pongo mis manos? Eso es santidad. Santidad es ser el mismo aquí que allá afuera. Porque muchos aquí se comportan de una manera y allá afuera son de otra forma. Aquí vienen a la iglesia y les salen alitas y les salen aureolas, pero allá afuera no, son fuertes, duros, terribles. Y todavía, verdad, ahí ponen un pececito a la camioneta. Y digo, la camioneta es cristiana, el que la maneja, quién sabe, posiblemente la camioneta sí. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad es estar separado para Dios. Me dice la gente, hoy en día, pastor, una pregunta: ¿puede funcionar mi relación si yo soy cristiana, yo conozco del Señor, pero ando con un brujo? Hermana, ¿cómo Dios va a prosperar una relación en yugo desigual si la Biblia dice qué comunión tiene Cristo con Belial y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero es que yo lo amo, yo lo voy a convertir, lo voy a sacar de la brujería para que no se va a convertir, la que se va a convertir eres tú. Te va a salir tremendo lunarzote y vas a hacer Hermelinda linda moviendo tu pozole ahí, porque no lo sacaste de la brujería, él te metió a la brujería. Entonces desde el primero que alguien te dice: es que yo quiero abrir un negocio, ok, ¿y quién es tu socio? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es un hombre que teme a Dios? ¿O es un hijo de Satanás? No, pues sí, es un hijo del diablo. Así le va a ir a tu negocio. No puedes estar en sociedad si estás en un yugo desigual. Eso es santidad. Recordar, gente que dice: no, pastor, fui a una fiesta y cuando se armó el baile, se armó el perreo intenso, corrí al baño, cerré la puerta y me tapé los oídos. Y yo digo desde el principio: ¿y qué tenías que hacer ahí? ¿No te ves peor tú cortando la circulación del baño, metido ahí 2-3 horas por miedo? No tenías que estar ahí, porque el que juega con fuego se va a quemar. ¿Qué es santidad? Apartarse para Dios. Apartar mi mente para Dios. Diga, santidad es apartar mi mente para Dios, mis ojos para Dios, mi boca para Dios, mis manos para Dios, mis pies para Dios. Es vivir una vida apartada del pecado. Y escuche bien esto: vivir en santidad es vivir una evidencia que permanecemos y pertenecemos a Cristo. Número 7. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Me ayudas, Oscar? Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo vamos a permanecer en el Señor? Número 7. Permanecer en el Señor es permanecer en oración. En pocas palabras, el versículo más cortito, ¿verdad? Uno de los más cortitos, aparte del versículo que dice Él lloró, es este que dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Estás orando al salir de casa, estás orando a donde vas, por los que vas a ir a visitar, pero por los que dejaste. Estás aprendiendo que en estos tiempos tan difíciles no puedes dejar a tu familia sin oración. Enseñar a tu familia a orar, enseñar a tu familia a clamar a Dios, buscar al Señor de manera incondicional, porque si nuestros hijos nos ven solo orar
de vez en cuando, ellos también van a orar de vez en cuando. Si ellos nos ven orar todo el tiempo, clamando al Señor, que ellos vean la confianza que hay en tu corazón ante una situación que estás viviendo, ellos van a aprender de tu fe y de tu oración. Dice entonces, escuche bien esto algo, la oración sin cesar significa una oración constante que nos mantiene conectados y dependientes de Cristo. Conectado y dependiente. Yo dependo del Señor. Yo dependo de la oración. La oración me hace depender de Él. La oración me hace conocer de Él. Por eso, cuando tú no sepas cómo orar, solo háblale tu corazón. Ábrele tu corazón. Él va a escuchar a lo mejor lo que sientes. No son oraciones teológicas, rebuscadas, doctrinadas. Son oraciones simplemente para decirle: Padre, estoy pasando esto, me siento así. Tú conoces mi corazón, mis debilidades, mis tristezas. Te abro mi corazón. Y Él lo va a hacer. Número 8, Gálatas 5:16. ¿Cómo permanecer en Cristo? ¿Cómo permanecer en el Señor? Bueno, tenemos que, de acuerdo a la palabra, permanecer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no es fuego. El Espíritu Santo no es agua. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo es una persona. Y el aceite no se duele, no se contrista. El fuego no se entristece, no se enoja, no habla. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Ustedes han visto el agua repartir, tener voluntad? Eso se llama voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo escucha. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda y ora e intercede con gemidos. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que hizo Jesús en la tierra, pero ahora el Espíritu Santo es lo que hacía Jesús con sus discípulos. El Espíritu Santo es lo que ahora es la esencia principal, lo que Dios dejó para nosotros ahora aquí en la tierra. Porque el Padre y el Hijo, ¿verdad? El Hijo está a la diestra del Padre y el Padre es el dueño de los cielos. Pero ¿quién entonces hoy mora entre nosotros? El Espíritu Santo. De igual manera el Espíritu no está solo, hay alguien que va a ayudarte en tu debilidad y es el Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:16, volvamos al versículo, dice que para permanecer en Cristo, que nada nos mueva, que nada nos sacuda, que nada nos haga siquiera pensar, porque hay gente que a veces vive siempre desmotivada, desanimada, pero ya no sabes en cuál etapa del año, porque ya es en todo el año. Estoy desmotivado, estoy desanimado, claro, porque no tienes una vida de oración, porque no tienes una vida devocional, porque se te olvida lo que Dios ha hecho por ti. Pero quien es agradecido no tendría por qué vivir deprimido, ni desanimado, ni ponchado, ni triste, ni no sé qué tantas cosas. ¿Se te olvidó de dónde Dios te sacó? ¿Se te olvidó que Dios te sanó de ese cáncer, que Dios te sanó de esa enfermedad terrible? Cuando alguien se deprime es porque se le ha olvidado lo que Dios ha hecho por él. Pero cuando uno recuerda todos los días: Señor, gracias, porque en el COVID no me dejaste morir de hambre. Gracias porque aunque me contagié de COVID nunca usé oxígeno ni estuve intubado. Gracias, Señor, porque aunque mi esposo se quedó sin trabajo, tú nunca nos dejaste sin alimento. Gracias, Señor, porque hoy te sirvo. El mayor grado de aceptación y el mayor grado que Dios te puede decir te amo es: sírveme. Y no le sirves porque tú seas el mejor o porque tengas los mejores talentos, es porque Él te ha permitido servir a su obra. Tristes los que pusieron su mano un día en el arado y volvieron atrás. Por eso hoy son estatuas. El que un día sirvió a Dios y dejó de servir hoy es una estatua espiritual. Y tú ves esas estatuas. Una estatua, ¿cómo es? No siente, no ve. Una estatua está siempre fija, no avanza. Si tú un día le serviste a Dios, Dios te usó para evangelizar, Dios te usó para liberar, Dios te usó para predicar, vuelve a servirle a Dios. Porque el que sirvió a Dios puso sus manos en el arado.
Y cuando tú miras atrás como la esposa de Lot, te vuelves una estatua. Las estatuas no hablan. Las estatuas, Salmo 115, ¿qué más? Ayúdeme. Dice, tienen ojos, pero no ven. Eso no es para los católicos, hermanos, nada más. Eso es para los cristianos que un día pusieron su mano al arado y volvieron atrás. Ese versículo del Salmo 115 es para toda persona que se volvió una estatua de sal. Dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Tienen oídos, pero no oyen. Semejantes son a ellos los que los fabrican, los que ponen su fe, los que ponen su confianza. El Señor dice, permanece, no vuelvas atrás. Porque volver atrás es volver de donde Dios te sacó. ¿De dónde Dios nos sacó? A veces hasta presumimos, ¿verdad? No, pastor, yo me tomaba en una noche 2 cajetillas de cigarro y tres patonas, ¿verdad? Ay, y hasta sacan el pecho. Ya no presumas eso, la cara ya te quedó, ya se te vio, ya nada más dile, Señor, me está transformando, el Señor está haciendo algo en mí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 9, voy a terminar. Permanece, Romanos 15:13, permanece en la esperanza. Amados hermanos, hoy tenemos una esperanza y es que Cristo viene pronto. Y si el Señor viene pronto, Él está, por eso hay tanta prueba, por eso hay tanta chispa, candela, flama y llama. Por eso muchos están ahorita diciendo, ay pastor, ya no veo lo duro sino lo tupido. No me llueve sobre mojado, ¿no? Y digo, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Será que es el momento en donde Dios está sacando al remanente? Separando al remanente. ¿Será que es el momento en donde Dios está empezando a embellecer a la novia? Claro. Por eso muchos hoy en la iglesia están pasando pruebas que están sacudiendo su fe. Y hay 2 tipos, los que pasan la prueba y se mantienen firmes, o los que no salen de la prueba. Los que, como aquella mujer le quiso enseñar a su hija joven a cocinar, porque si tú como mamá no le enseñas a tus hijos desde jóvenes a hacer sus quehaceres, a cocinarse, cuando ellos estén casados van a tener un matrimonio de infierno. La mamá le dice a la hija, te voy a enseñar algo, pero así como tú quieres ahorita entrar a la cocina, te voy a dar una enseñanza de vida. Agarra 3 ollas, les pone agua y le dice la madre a la joven, hija, mira, en las pruebas no todos van a permanecer igual. En una agarra un huevo y lo echa en el agua, empieza a hervir. En otro agarra una zanahoria, echa en el fuego, en la segunda olla, y en la tercera vierte café. Y entonces cuando empiezan a hervir, le dice la mamá a la hija, apágala, ahora quiero que veas cómo salió el huevo. No, pues el huevo estaba blandito. ¿Y cómo salió? Pues salió duro. Así muchos en la prueba. La prueba los va a endurecer, la prueba los va a amargar. La segunda olla metí una zanahoria, ¿cómo estaba? Estaba dura. ¿Y cómo salió? Blandita. Así, muchos van a ser ablandados con la prueba. Y el tercero, no, pues echamos café. ¿Y qué salió? Pues se deshizo el café, completamente se fusionó con el agua. Así muchos. Va a haber momentos donde la prueba los va a deshacer, los va a desbaratar. No todos reaccionamos igual. Si tenemos al mismo Dios, sí. Tenemos la misma Biblia, sí. Pero no todos vamos a reaccionar igual. ¿Qué es lo que nos va a hacer permanecer en la esperanza? ¿Hacia dónde vamos? Porque tenemos una esperanza, amados hermanos, de vida eterna. Que vamos a caminar en calles de oro, vamos a tener un mar de cristal. O sea, eso no cualquiera, amados hermanos. Dice que el rostro de Cristo nos va a alumbrar. Dice que el cordero y el león van a estar juntos, van a convivir. Ya no va a haber fiereza, ya no va a haber veneno en los animales. Va a haber una paz, una tranquilidad. Dice, ya no va a haber lloro, ya no va a haber tristeza ni enfermedad. ¿Se imagina usted un lugar tan hermoso donde todo sea completamente hecho nuevo? Claro, a ese es a lo que vamos, amados hermanos. No se queden con lo que ahora vemos aquí, porque lo que vemos ahora aquí es temporal. Somos forasteros, extranjeros, advenedizos. Nosotros vamos a una morada eterna y celestial. Entonces, permanece en la fe, dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, sí, de toda paz y de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Mantén tu esperanza en las promesas que Dios te ha dado para que permanezcas en Cristo. Y número 10, ¿cómo permanecer en Cristo? Gálatas 5, 22 y 23. Permanece en el fruto del Espíritu. Todos quieren los dones, todos quieren un renombre, todos quieren un título, todos quieren una posición, todos quieren mandar, todos quieren crecer, todos quieren iluminación, todos quieren destacar. Pero lo más importante, amados hermanos, es realmente el fruto del Espíritu. Que en eso a muchos aún nos hace falta. Mientras estemos en esta tierra, todos los días el Señor sigue trabajando en esto. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. En eso es lo que Dios quiere que trabajemos hoy. En ese fruto, en cultivar estas cualidades en nuestra vida. El fruto es una evidencia de que Cristo está trabajando en nosotros. Pero si tú te andas agarrando a golpes en cada momento, no eres un cristiano. No eres cristiano. Si tú eres una persona que en la primer depre, en la primer que, ay, pastor, es que son las hormonas, ya agarraste la botella, no eres un cristiano. Porque un cristiano sabe que ante una tristeza cierras la botella, cierras la cava y dices, mejor me voy a poner a orar y le voy a derramar mi corazón al Señor. Pero el que sí, no, pastor, yo a la primera ya me peleé, a la primera ya me salí de mi casa. Hace poquito platicaba con una pareja que no es de esta iglesia, es de otra iglesia, y me decía que si les podía dar un curso prematrimonial. Y entonces le dije, solo te quiero hacer 2 preguntas. La primera, ¿ustedes se van a casar por bienes mancomunados o bienes separados? Bienes separados, dije entre mí, qué bueno que no son de ancla. Número 2, la segunda pregunta, si tú te vas a casar, ahora que se van a casar, ¿van a vivir juntos? ¿Van a rentar? ¿Qué planes tienen? No, él por su lado, pastor, y yo por el mío. No, pues entonces, ¿dónde está el matrimonio ahí? Eso es un noviazgo a distancia. ¿Quieres ver lo que es un verdadero matrimonio? Dice que Malaquías, duermes con el enemigo que está en tu propia cama. A veces el matrimonio, ¿saben qué es? Es la forma de entender que hay una ayuda idónea. No es que eso de somos media naranja. No, media naranja nada. El Señor dice, tú estás tan completo como estás en Cristo. Si tú te sientes media naranja, por eso te tratan como media naranja. Bueno, unos son media toronja, ¿verdad? Pero dice el Señor, si tú te sientes media naranja, no eres media de nadie. Tú estás completo en Cristo, y cuando estás completo en Cristo mereces a alguien igual a ti, igual de completo. No un narcisista, no un machista, misógino, misantria, sino alguien como tú, que se complemente, que disfruten la vida, que se sientan llenos de gozo y de alegría. No que tengas que estarle revisando el celular, porque dices, creo, pastor, que ya recibió un mensaje 1,475,000 de otra. Eso no es confianza. Entonces yo digo, si tú te estás casando y desde el principio ya pones bienes separados, estás declarando divorcio sobre tu matrimonio. Estás alistando que el ring, ¿verdad? Por eso muchos buscan cama king size, ring size, para darse bien, ¿verdad? Órale, dicen que entre más grande sea la cama, más duran los problemas. Pero si tú te vas a casar, cómprate una individual, para que duren poquito los problemas. Ay, no, pastor, es que me choca, le voy a dar la espalda. Y en la noche, ¿verdad? Ya aquel te pone la mano en la espalda y ya se te olvidó todo. Llegó la alegría y el júbilo. Llegó la noche de júbilo, gozo y danza. Entonces quiero decirte algo para cerrar. Si nosotros no estamos en el fruto, aquí está, regrésale al 22, por favor, Oscarito, el 22. En ese fruto, ¿cómo podemos permanecer en él? ¿Cómo podemos, amados hermanos, estar seguros en él? ¿Cómo poder permanecer en el Señor si somos como una barca que somos llevados por el viento? El viento nos mueve para acá, el viento nos mueve para allá. ¿Cómo permanecer en Cristo? Hoy en día la mayoría de las personas no permanecen en lo que Dios les ha dado porque no saben defender lo que Dios les dio.
Y Dios no nos ha mandado a hacer que en nuestra vida todo lo que tengamos sea desechable. En nuestra vida va a haber muchas cosas que hay que reparar y no desechar. Y en nuestra vida hay muchas cosas que no hay que tirar, sino permanecer. Si yo ahorita te diera una pequeña vela en tu mano y tú la prendes y de repente ves que el de al lado le sopla por envidia y te la quiere apagar, ¿tú qué vas a hacer? La vas a defender, te vas a mover. Pero es que pastor, ya le soplaron por aquí, pues párate y muévete porque la van a apagar. Lo mismo pasa en el Señor. A veces lo único que nos sostiene del Señor es una pequeña flama chiquita que mucha gente va a querer apagar, porque la gente no entiende cómo sus hijos están como están, pero los tuyos aún siguen guardados en la mano del Señor. Que a pesar de que puedan ser maloras, cábulas, tienen un temor en el Señor y un amor genuino por Cristo, es decir, amo al Señor. Sin embargo, para mucha gente hoy en día estar visitando a sus hijos en un reclusorio, en un manicomio, en un hospital, no es lo mismo que tú, que a lo mejor dices: pastor, a pesar de ser tan difícil, aún mis hijos están en las cosas del Señor. Vienen, los tengo que arrastrar al Señor, les tengo que amenazar, ocultar el Nintendo, les tengo que casi decir que el anticristo les va a jalar las patas para que vengan al culto. No importa cómo tú los traigas al Señor, porque ¿saben dónde perdemos a nuestros hijos? La gente dice: es que mi hijo se perdió en la calle. No, tu hijo se perdió desde casa. Desde ahí. El matrimonio no se da cuando los dos firman una hoja. El matrimonio primero es emocional y después es físico. La gente dice: no, pues firmé mi matrimonio en el 2020. Sí, pero tú lo dejaste de amar en el 2016. Lo único que pasó en el 2020 es que firmaron esa hoja que la misma Biblia dice en Malaquías: Dios aborrece la carta de divorcio. Pero es que el psicólogo me dice que eso es lo que dice el psicólogo. Pregúntale cómo está su matrimonio. Para empezar, pregúntale si es casado. A veces hay pediatras que no tienen hijos. ¿Cómo poder dar un consejo si no tienen hijos? ¿Cómo decirle al psicólogo: deme un consejo si no está ni casado? No, ve con el Espíritu Santo y dile: tú eres mi mayor doctor y mi mejor psicólogo. Tú, porque tú me creaste. Tu palabra dice que es sobre mí, Señor. Te necesito tu palabra en mi vida, Señor. No quiero repetir patrones en mi familia generacionales de divorcio. Hoy quiero que mi vida sea diferente. ¿Saben por qué el diablo se levanta tanto contra algunos? Porque esos son los que están rompiendo patrones, donde todos tus primos eran alcohólicos hasta que llegó en ti el romper el alcohol. En tu familia nadie terminaba licenciatura y carrera y tú terminaste licenciatura en carrera. Cuando tú decides romper patrones de divorcio, terminar estudios, permanecer con tu mujer, la mujer de tu juventud, la gente te va a odiar, porque tú te saliste de un molde donde creían que estabas mejor. Pero el día que rompes el molde, ese día se rompió completamente, a veces hasta la familiaridad. Pero Cristo, ¿qué es mejor? ¿Estar con Cristo que con los hombres? Es mejor estar en el Señor. Yo quiero que cierres tus ojos. Si me regalan un poquito más de piano, Vic, ahí súbele, por favor. Yo quiero que tú sepas, amado hermano, que permanecer en Cristo, permanecer en el Señor no es fácil. Mucha gente se ha quedado en el camino creyendo que permanecer en Cristo simplemente es abrir de vez en cuando la palabra, orar de vez en cuando. Pero ahora entendemos que si los tiempos son violentos, peligrosos, extremos, mi oración también tiene que ser extrema. Si los tiempos que nos está tocando vivir son extremos, también mi lectura tiene que ser extrema. Si los tiempos que me ha tocado vivir han sido difíciles, extremos, también yo tengo que agarrarme del Señor de una manera más extrema. Y que la gente pueda ver cómo no te has soltado del Señor a pesar de la persecución, a pesar del desánimo, a pesar de la enfermedad.